Ella Morales nunca creyó que un solo momento pudiera reescribir el curso de su vida. Fue al baile benéfico simplemente para apoyar una causa cercana a su corazón, el centro infantil donde había sido voluntaria durante años. Pero el destino tenía otros planes. Un extraño enmascarado. Un beso accidental destinado solo a recaudar dinero para una buena causa. Pensó que nunca lo volvería a ver. Hasta que se dio cuenta de que no era cualquiera. Era el millonario secreto cuyas decisiones ocultas ahora amenazaban con destruir el lugar que ella más amaba. Dividida entre la confianza y la traición, la esperanza y el desamor, Clara tendría que arriesgarlo todo para luchar por los sueños en los que creía. Y tal vez, solo tal vez, descubrir un tipo de amor que nunca pensó que encontraría. Antes de sumergirnos en la historia, comenta abajo desde donde estás leyendo. Disfruta de la historia, todos. Las lámparas del Gran Hotel Marquette brillaban como cascadas congeladas, proyectando un cálido resplandor dorado sobre la multitud de la élite de San Francisco. Bajo los grandes arcos y balcones drapeados de seda, risas y conversaciones se elevaban en un murmullo suave y brillante. Clara Morales estaba cerca del borde del salón de baile, aferrando su pequeño bolso de terciopelo con ambas manos, su corazón latiendo con un ritmo confuso de nervios y emoción. Había pedido prestado un vestido verde esmeralda a su mejor amiga, uno que se adhería a su figura esbelta y resaltaba las motas doradas en sus ojos verdes claros. Una delicada máscara plateada enmarcaba su rostro, ocultando lo justo para hacerla sentir audaz. Sin embargo, aquí, entre vestidos relucientes y hombres de smoking, Clara no podía evitar sentirse como una impostora, una joven cuyo mundo normalmente giraba en torno a libros de cuentos infantiles y ventas de pasteles para recaudar fondos, no copas de champán y fortunas susurradas. Al otro lado del salón, se había montado un gran escenario donde un carismático presentador con voz estentórea animaba el próximo artículo de la subasta. Un beso misterioso, una puja, un extraño enmascarado, un beso por caridad. Era una tradición del baile, una indulgencia juguetona por una buena causa. Clara no tenía intención de participar. Había ido solo para representar al centro, esperando animar a los donantes y tal vez asegurar nuevos apoyos para los programas infantiles. El centro había estado luchando durante meses, si no llegaba financiación pronto, tendrían que cerrar sus puertas para siempre. Suspiró, intentando calmar su corazón acelerado. Este no era su mundo. No pertenecía aquí. Fue entonces cuando un revuelo en el escenario captó su atención. El artículo anterior de la subasta había terminado, y ahora la voz del presentador resonó, llena de entusiasmo provocador. ¿Quién se siente valiente esta noche? Suban para un poco de misterio, un poco de magia, y tal vez un momento que nunca olvidarán. Hubo risas, aplausos y un movimiento hacia el escenario. Y de alguna manera, en la multitud cambiante, Clara sintió que la empujaban hacia adelante, casi contra su voluntad. Su tacón se enganchó ligeramente en la alfombra lujosa, y tropezó directamente en los brazos de uno de los voluntarios de traje negro, quien sonrió y la señaló al escenario. El pánico la invadió. Negó con la cabeza, intentando retroceder, pero la multitud se había cerrado detrás de ella. Un mar de seda y terciopelo, rostros borrosos tras elegantes máscaras. Los flashes de las cámaras destellaron. La gente aplaudió. Antes de que pudiera pensar, el presentador la vio. «Tenemos una voluntaria». «Valiente y hermosa», exclamó, y el foco giró, cegándola. Clara se congeló. Siempre había odiado ser el centro de atención. Cada instinto le gritaba que corriera. Pero entonces pensó en el centro, en la pequeña Luna, que amaba dibujar hadas, y en Diego, que soñaba con ser astronauta. Si un beso podía ayudar a salvarlos, ¿podía realmente negarse? Tragándose el miedo, Clara asintió temblorosamente. La multitud rugió en aprobación. El presentador continuó: «Damas y caballeros, hagan sus pujas. Recuerden, todo es por los niños». Clara permaneció rígida mientras las pujas subían, risas, bromas, incitadas a más por la emoción del juego. Apenas podía escuchar los números. Su visión se nubló. No estaba besando a nadie real, se dijo a sí misma, todo era parte del espíritu de la noche. Inofensivo. Sin importancia. Se anunció la puja ganadora, una suma asombrosa que hizo que sus rodillas temblaran,
Y entonces una figura alta avanzó desde el borde del escenario. Llevaba un smoking negro que le quedaba como una segunda piel y una máscara oscura y simple que ocultaba la mayor parte de sus rasgos. Solo su boca, firme, esculpida, era claramente visible. Se movía con una confianza tranquila y sin esfuerzo que de alguna manera atravesaba el ruido a su alrededor. En el momento en que la alcanzó, el mundo pareció inclinarse ligeramente. Sin decir una palabra, tomó su mano. Su toque era cálido, firme. El aliento de Clara se detuvo. El presentador retrocedió, dándoles espacio. La multitud se inclinó, en silencio, expectante. Clara se obligó a encontrar los ojos del extraño, aunque solo podía ver el intenso azul asomando por las rendijas de la máscara. Algo en esa mirada hizo que su corazón tropezara peligrosamente en su pecho. Entonces él se inclinó, lento, deliberado. Clara cerró los ojos justo cuando sus labios rozaron los suyos. Se suponía que sería un beso fugaz, un gesto simbólico por caridad. Nada más. Pero en el momento en que sus bocas se encontraron, la sala pareció desvanecerse. El beso fue suave, gentil al principio, casi vacilante, pero debajo había un calor que la aturdió, una oleada de electricidad que recorrió su columna. Sus dedos se apretaron involuntariamente alrededor de su mano. Por un instante sin aliento, fue como si fueran las únicas dos personas vivas. Y entonces, tan repentinamente, todo terminó. El extraño se apartó, su rostro indescifrable detrás de la máscara. Hizo una ligera reverencia, un gesto tanto respetuoso como curiosamente íntimo. Clara permaneció congelada, aturdida, mientras la multitud estallaba en aplausos. Los flashes de las cámaras iluminaban la sala como relámpagos. No tenía palabras. Ni pensamientos. Él soltó su mano, demorándose apenas un latido más de lo necesario, antes de desaparecer en la multitud con una gracia sin esfuerzo, tragado por el mar giratorio de vestidos y risas. Clara parpadeó, la realidad regresando en lentas oleadas. Bajó del escenario tambaleándose, con las mejillas ardiendo, el corazón latiendo, la mente acelerada. ¿Quién era él? ¿Y por qué, a pesar de todo, sentía que una parte de ella se había ido con él? Se reprendió, regañando su imaginación insensata. Era un beso por caridad. Nada más. Aún así, mientras se dirigía a las mesas de refrigerios, con los labios hormigueando, se encontró escudriñando la sala, esperando otro vistazo al extraño enmascarado que, con un solo beso, había puesto su mundo patas arriba. Clara pasó el resto de la noche vagando entre la multitud, su corazón atrapado en algún lugar entre la incredulidad y una esperanza salvaje y temeraria. Cada vez que pensaba que lo veía, al hombre con la máscara negra simple, él desaparecía de nuevo, esfumándose entre parejas girando y grupos riendo. Finalmente, se rindió. Era mejor así, se dijo a sí misma. Un beso, un momento, una noche que guardaría como un tesoro secreto y nunca mencionaría otra vez. Para cuando salió al frío de la noche de San Francisco, con los zapatos pellizcándole los dedos y el borde del vestido pesado de cansancio, la realidad ya la estaba reclamando. El centro infantil. Las facturas. La carta que había encontrado metida en el buzón esa misma mañana, la que aún no se había atrevido a abrir. Clara se envolvió más fuerte el chal alrededor de los hombros y se apresuró a casa a través de la ciudad dormida, su mente corriendo mucho más rápido que sus pies cansados. Para el amanecer, el brillo de cuento de hadas de la noche anterior se había desvanecido por completo. Estaba en su pequeña cocina, parpadeando ante el aviso oficial en sus manos. La junta directiva había votado. Debido a la falta de fondos, el centro infantil Sunshine cerraría oficialmente sus puertas en 6 semanas a menos que llegara una donación importante. Clara se dejó caer en una silla, el papel deslizándose de sus dedos. No podían cerrar. No podían. Pensó en todos los niños, en Simón, de 7 años, que finalmente aprendió a leer tras meses de tutorías, en la tímida Valeria, que había encontrado su voz pintando murales en las paredes agrietadas del centro. ¿Sin el centro, a dónde irían? Las lágrimas picaron en sus ojos, pero las apartó con enojo. No era de las que se derrumbaban. No cuando aún había la más mínima posibilidad de salvar lo que más importaba. Tras una respiración temblorosa, Clara sacó su laptop y comenzó a esbozar un plan desesperado,
Correos a posibles donantes, solicitudes de subvenciones, apelaciones al ayuntamiento. No sabía si sería suficiente, pero tenía que intentarlo. Estaba trabajando, horas después, cuando un golpe sonó en su puerta. Frunciendo el ceño, abrió para encontrar a Sofía García, una de sus amigas más antiguas del centro, parada allí con un brazo lleno de vasos de café y una expresión preocupada. Lo supe, dijo Sofía simplemente, entrando sin invitación. Clara no se molestó en fingir que no sabía de qué hablaba. Solo asintió miserablemente. Sofía le entregó un café, luego se sentó frente a ella. «Hay algo más que debes saber». Clara se preparó. «La Junta», dijo Sofía lentamente, «está considerando vender la propiedad a un desarrollador privado». El estómago de Clara se retorció. «¿Quieres decir, demoler el centro?» Sofía dudó, luego asintió. «Convertirlo en condominios de lujo. Dinero rápido». Clara enterró el rostro en sus manos. Sabía que las cosas estaban mal, pero no se había dado cuenta de cuán despiadada se había vuelto la situación. «No puedo permitir que eso ocurra», dijo, su voz ronca de emoción. Sofía colocó una mano sobre la suya. «No estás sola. Lucharemos». Pero incluso mientras Sofía decía esas palabras, la duda roía el corazón de Clara. Necesitaban dinero, dinero real, y lo necesitaban rápido. Más tarde esa noche, mientras Clara caminaba al mercado de la esquina por víveres que apenas podía pagar, divisó un rostro familiar. Al otro lado de la calle, bajo una farola parpadeante, estaba un hombre de traje oscuro. Al principio, pensó que lo imaginaba, la línea fuerte de sus hombros, la manera en que parecía perfectamente compuesto y extrañamente inquieto a la vez. Pero cuando se giró ligeramente y la luz captó los bordes de su perfil, algo en su pecho se apretó dolorosamente. Era él. El hombre del baile. Sin máscara ahora. Solo un rostro que habría reconocido en cualquier lugar, rasgos esculpidos, boca seria, ojos que parecían tallados en piedra de océano profundo. Por un momento, simplemente se quedó allí, mirándola como si estuviera atrapado en la misma incredulidad atónita. Luego se movió, cruzando la calle con pasos decididos, como si la noche misma se hubiera doblado para reunirlos de nuevo. Los pies de Clara estaban pegados a la acera. Más cerca ahora, podía ver la leve cicatriz que cortaba su ceja derecha, dándole a su apariencia, por lo demás pulida, un borde áspero, casi vulnerable. Llevaba ropa a medida de un hombre que pertenecía a las altas esferas de la ciudad, pero había algo en su postura, algo tenso, casi inseguro, que lo distinguía de la élite arrogante habitual. Cuando la alcanzó, se detuvo, su voz baja, casi vacilante. «¿Clara Morales?» Ella parpadeó. «¿Cómo sabes mi nombre?» Ofreció una pequeña sonrisa, casi tímida. «Pregunté por ahí. Después del baile». Su corazón retumbó. «Fuiste increíble», dijo en voz baja. «Esa noche». «¿Valiente?» Clara tragó con fuerza. No sabía qué decir. Parte de ella quería correr, esconderse de la manera en que sus ojos parecían ver a través de sus defensas. Otra parte, insensata, temeraria, quería acercarse más. En cambio, logró un gracias sin aliento. Por un momento, simplemente estuvieron allí, suspendidos entre el pasado y el presente. Entonces él extendió su mano. «Mateo Navarro». Su toque era cálido, firme, estabilizador. Lo miró fijamente, la realización cayendo lenta y afilada. «Mateo Navarro». El nombre tiró de algo profundo en su memoria, susurros de titulares, rumores, un hombre cuyas inversiones habían remodelado barrios enteros en San Francisco. Un hombre que podía comprar y vender sueños con una firma. Un hombre que bien podría estar conectado con el misterioso desarrollador privado de la Junta. El pánico parpadeó en los bordes de su mente. Pero la mirada de Mateo permaneció firme, sincera. «Me gustaría ayudarte». El aliento de Clara se detuvo. «¿Ayudarme?» Asintió. «Sé lo que está pasando con el centro infantil. Tengo influencia. Recursos». Sintió el mundo inclinándose de nuevo, justo como cuando él la besó. Pero confiar era peligroso. Especialmente ahora. Aún así,
Algo en su voz, silencioso, casi vulnerable, la mantuvo anclada al lugar. Clara enderezó los hombros. No acepto limosnas, dijo suavemente. Los labios de Mateo se curvaron en la más leve sonrisa. Bien. No estoy ofreciendo una. Estoy ofreciendo una asociación. Una forma de contraatacar. Dudó, con el corazón latiendo con fuerza. No lo conocía. No realmente. Pero sí sabía que el tiempo se estaba agotando. Y tal vez, solo tal vez, este extraño que había puesto su mundo patas arriba no era un error después de todo. Tal vez era exactamente lo que necesitaba para salvar todo lo que amaba. O tal vez, era quien podría romperle el corazón sin remedio. Clara miró a Mateo Navarro, buscando cualquier indicio de engaño bajo su exterior tranquilo. La confianza no llegaba fácilmente, no ahora. Especialmente no cuando las apuestas eran tan altas. Pero él no la presionó. Simplemente esperó, con la mano aún extendida, como si entendiera que esta elección debía ser suya y solo suya. Lenta, cautelosamente, colocó su mano en la de él una vez más. Quedaron en encontrarse a la mañana siguiente en un pequeño café cerca de la bahía, lejos de las torres de vidrio y oficinas pulidas que Mateo sin duda conocía demasiado bien. El lugar olía a sal marina y granos de café tostados, con suelos de madera crujiente y fotos desvaídas de viejos barcos pesqueros en las paredes. Clara llegó temprano, aferrando una carpeta llena de propuestas de subvenciones, informes presupuestales y planes de contingencia desesperados. Vestía jeans simples y un suéter suave, con el cabello recogido en una trenza suelta, intentando blindarse con practicidad contra el caos que giraba dentro de ella. Mateo llegó puntualmente. Sin equipo de seguridad. Sin séquito. Solo él, camisa abotonada con las mangas remangadas, una chaqueta de cuero colgada despreocupadamente sobre un hombro, unos mechones de cabello revueltos por la brisa del océano. Por un momento, parecía casi normal. Pidieron cafés, se sentaron junto a la ventana, y Mateo se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre la mesa. He revisado la situación del centro, dijo en voz baja. No solo estás luchando por sobrevivir. Estás luchando contra personas que no quieren que ganes. La garganta de Clara se apretó. Lo había sospechado, pero escucharlo en voz alta hacía más difícil respirar. Mateo continuó, su voz baja y firme. La propiedad ya está en negociaciones. Los desarrolladores ven signos de dólar, no niños. Sus dedos se curvaron alrededor de su taza de café. ¿Entonces por qué molestarse? ¿Si es una batalla perdida? Sonrió ligeramente. Porque algunas batallas valen la pena perder dinero por ellas. Dudó, estudiándola. Porque me besaste sin saber quién era, y por primera vez en mucho tiempo, no fui solo otro trato para alguien. El corazón de Clara se retorció dolorosamente ante la inesperada vulnerabilidad en sus palabras. Pero más importante, añadió Mateo, su tono endureciéndose, porque lo que estás luchando importa. Por un momento, ella solo lo miró, abrumada. Finalmente, encontró su voz. ¿Qué estás ofreciendo exactamente? Mateo sacó una carpeta delgada de su chaqueta y la deslizó por la mesa. Una sociedad silenciosa. Financiación para pagar las deudas del centro. Suficiente para estabilizar las operaciones por al menos 2 años. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. Pero hay un inconveniente, dijo Mateo, sosteniendo su mirada con firmeza. Por supuesto que lo había. Tú seguirás siendo la cara pública del centro, continuó. Los niños necesitan un héroe que puedan ver. No un hombre con una reputación complicada en los medios. Clara frunció el ceño. ¿Quieres decir que nadie puede saber que estás involucrado? Mateo asintió. No aún. Tal vez nunca. Dudó, abriendo la carpeta con dedos temblorosos. Los términos eran sorprendentemente generosos. Casi, demasiado buenos para ser verdad. ¿Qué quieres a cambio?, susurró. Se recostó, su expresión indescifrable. Solo lo que ya estabas intentando hacer, salvar el centro. Darles a esos niños una oportunidad. Clara se mordió el labio. Confiar en él podría ser el mayor error de su vida.
O podría ser la única decisión que salvara todo lo que amaba. Cerró la carpeta lentamente. Está bien, dijo. Lo haré. El alivio cruzó el rostro de Mateo, tan breve que casi lo pasó por alto. Se dieron la mano otra vez, sellando la alianza más extraña y precaria que Clara había conocido. En los días siguientes, Mateo trabajó silenciosamente entre bastidores, saldando deudas, negociando retrasos, comprando tiempo donde no lo había. Nunca pidió reconocimiento. Nunca presionó. Simplemente, estaba allí. A veces Clara lo veía fuera del centro, parado en la sombra de un árbol, observando a los niños jugar con una suavidad extraña y dolorosa en los ojos. Otras veces aparecía con regalos prácticos, libros nuevos para el rincón de lectura, pinturas frescas para la sala de arte, un calentador reparado justo antes del primer frío del invierno. Poco a poco, el centro volvió a la vida. Las risas de los niños se hicieron más fuertes. Los pasillos, una vez huecos e inciertos, volvieron a vibrar con esperanza. Y aún así, por todo el bien que estaba haciendo, Mateo seguía siendo un enigma. Una noche, mientras el sol se hundía sobre la bahía, Clara lo encontró sentado solo en los escalones traseros del centro, mirando el agua. Dudó, luego se sentó a su lado, abrazando sus rodillas contra su pecho. Gracias, dijo en voz baja. Él la miró, una esquina de su boca levantándose. Tú eres la que hace el verdadero trabajo. Estuvieron en un silencio cómodo por un rato, la brisa fresca tirando de la trenza de Clara, los últimos rayos del sol pintando el mundo de oro. Finalmente, preguntó, ¿por qué haces esto realmente? Mateo no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era áspera con algo más profundo que la culpa o la obligación. Porque una vez, dijo, mirando hacia la luz que se desvanecía, alguien me salvó cuando no tenía que hacerlo. Clara se giró para estudiarlo, las líneas duras de su perfil suavizadas por el atardecer. Y porque, añadió, casi demasiado bajo para escuchar, por primera vez en mucho tiempo, quiero creer que puedo ser el bueno. Su corazón dolió ante la honestidad cruda de sus palabras. Sin pensar, extendió la mano y tocó la suya, solo ligeramente, solo por un momento. Los dedos de Mateo se curvaron alrededor de los suyos, sosteniendo como si temiera que ella pudiera desvanecerse. Y por primera vez, Clara se permitió esperar que tal vez, solo tal vez, el extraño que besó no fuera solo un error después de todo. Tal vez era su segunda oportunidad. Las semanas siguientes se difuminaron en un sueño de trabajo arduo y esperanza frágil y floreciente. Cada mañana, Clara abría las puertas del centro infantil Sunshine para encontrar pequeños milagros esperando, equipos nuevos entregados durante la noche, donaciones misteriosas llenando sus armarios de suministros maltrechos, reparaciones completadas silenciosamente sin alarde. En todas partes donde miraba, los signos de vida regresaban. Pero el mayor cambio no estaba en el edificio. Era en las personas. Los niños reían más fácilmente. El personal dejó de mirar por encima del hombro, esperando el golpe del hacha. Y Clara, aunque nunca lo admitiría en voz alta, sintió algo cambiar profundamente dentro de ella también. Mateo cumplió su palabra. Se mantuvo fuera del foco, operando desde las sombras como un improbable ángel guardián. Nunca pidió agradecimientos. Nunca exigió más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Y, sin embargo, de alguna manera, sin quererlo, se convirtió en parte del tejido de sus días. Una presencia constante. Una fuente silenciosa de fuerza. A veces se quedaba después de que el centro cerrara, ayudándola a fregar paredes o reorganizar muebles maltrechos. Otras veces se sentaban juntos en el tejado bajo las estrellas, compartiendo café en tazas desportilladas, hablando de todo y de nada. Clara descubrió que él amaba los autos clásicos, que odiaba los ascensores, que una vez soñó con ser arquitecto antes de que la vida, y el dinero, lo llevaran a otro lado. Mateo descubrió que Clara había perdido a su madre a los 16 años, que había pasado sus años universitarios manejando 3 trabajos, que cada crayón gastado y columpio roto en el centro representaba una pieza de su corazón terco e implacable. Poco a poco, sus muros se desmoronaron. Una noche, después de un largo día organizando una feria benéfica, Clara se encontró riendo incontrolablemente mientras Mateo luchaba con un toldo de tienda obstinado, maldiciendo en voz baja. «Dámelo», bromeó, arrebatándole el poste enredado de las manos.
Él fingió un ceño fruncido pero la dejó tomar el control, observándola con los brazos cruzados mientras ella lo colocaba en su lugar con sorprendente habilidad. Eres peligrosa, dijo secamente. Peligrosa de manera engañosa. Clara le lanzó una sonrisa. No tienes idea. Por un momento, sus ojos se encontraron, y el aire entre ellos cambió. Algo tácito crepitó en el espacio que los separaba. Algo frágil, eléctrico. Mateo dio un paso más cerca, tan cerca que Clara podía sentir el calor de su cuerpo contra el suyo. Su mirada cayó brevemente a su boca, luego volvió a encontrar sus ojos. Su aliento se detuvo. Él dudó, con las manos apretadas a los lados, como si luchara contra alguna batalla interna. El corazón de Clara retumbó en su pecho. Debería retroceder. Debería decir algo ligero, romper la tensión antes de que la rompiera a ella. Pero no lo hizo. Y él tampoco. Lenta, cautelosamente, Mateo levantó la mano y apartó un mechón de cabello de su rostro, sus dedos rozando ligeros como plumas contra su piel. El toque fue tan tierno, tan cuidadosamente doloroso, que Clara sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. Por un momento, simplemente estuvieron allí, respirando el mismo aire, los corazones latiendo al unísono. Entonces, con un sonido bajo y áspero, Mateo retrocedió, rompiendo el hechizo. Debería irme, dijo con voz ronca. Clara asintió, incapaz de encontrar su voz. Dudó, como si quisiera decir más, luego se giró y desapareció en la noche. Ella se quedó allí mucho después de que se fue, su corazón doliendo con un anhelo dulce e insoportable. Algo real estaba creciendo entre ellos. Algo aterrador. Algo que ninguno de los dos podía permitirse. Pero el amor no se preocupaba por la lógica. El amor se colaba por las grietas cuando menos lo esperabas, y se negaba a ser ignorado. La mañana siguiente trajo un frío en el aire y una inquietud roedora en el estómago de Clara. Comenzó con susurros entre el personal. Rumores sobre el rescate repentino del centro. Preguntas sobre el benefactor misterioso que nadie había visto. Y luego llegó la primera grieta real. Clara estaba clasificando una pila de correo cuando encontró un sobremarcado como confidencial. Sin dirección de remitente. Sin sello. Dentro había una sola hoja de papel. Una lista de nombres. Fechas. Transacciones. En la parte superior, rodeado con tinta roja, estaba un nombre de empresa que reconoció de las negociaciones de la Junta, Navarro Holdings. Su estómago se desplomó. Navarro. Sus manos temblaron mientras leía más. El papel detallaba adquisiciones de propiedades, viviendas asequibles, centros comunitarios, librerías antiguas, compradas y reurbanizadas en condominios de lujo y centros comerciales de alta gama. Navarro Holdings. La empresa de Mateo. La misma empresa que ahora técnicamente poseía la hipoteca del centro infantil Sunshine. La cabeza de Clara dio vueltas. Él había prometido ayudarla. ¿Había sido el enemigo todo el tiempo? ¿O había más en la historia? Dividida entre la furia y la incredulidad, Clara metió el papel en su bolso y se obligó a terminar su turno. Cuando el último niño fue recogido y el sol se hundió sobre la bahía, se encontró paseando por la acera agrietada fuera del centro, con el corazón latiendo con fuerza. Mateo llegó como siempre lo hacía, con las manos en los bolsillos, una sonrisa cansada pero genuina iluminando su rostro cuando la vio. Pero esa noche, Clara no sonrió de vuelta. Dime la verdad, dijo, levantando el papel como un escudo. ¿Eres tú? Mateo se congeló. Su rostro no cambió de inmediato, tenía el control de un hombre acostumbrado a negociaciones de alto riesgo, pero ella vio el destello de dolor en sus ojos antes de que lo enmascarara. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó en voz baja. Esa no es una respuesta. Se pasó una mano por el cabello, luciendo repentinamente más viejo, desgastado. Sí, dijo finalmente. Es verdad. Navarro Holdings adquirió la hipoteca del centro hace años. Clara retrocedió un paso, la traición golpeándola como un golpe físico. Me mentiste, susurró. No lo hice, dijo con fiereza. No lo sabía, al principio. No me di cuenta de que tu centro era parte de eso. Lo juro. Ella quería creerle.
Quería aferrarse a la imagen del hombre que ayudaba a arreglar columpios rotos y compraba pinturas para pequeños artistas tímidos. Pero todo lo que podía ver era la firma al final del papel. Su nombre. Su empresa. Su traición. Las lágrimas ardían detrás de sus ojos, pero las apartó parpadeando. Confíe en ti, dijo, su voz quebrándose. Te dejé entrar. Mateo dio un paso más cerca, desesperado. Clara, escúchame. No estoy aquí para lastimarte. Estoy intentando arreglar lo que ni siquiera sabía que rompí. Pero no podía escucharlo por el rugido en sus oídos. Se giró y huyó hacia la noche que se avecinaba, la carta arrugándose en su puño, el sonido de su voz persiguiéndola como un fantasma que no podía dejar atrás. Los días siguientes se difuminaron en una bruma de orgullo terco y arrepentimiento doloroso. Clara se lanzó al trabajo en el centro, enterrando cada herida, cada pregunta bajo listas interminables de tareas y sonrisas brillantes y frágiles. Organizó clases de arte, arregló estanterías rotas, reescribió el boletín, todo mientras fingía que su mundo no se había desviado de su eje. Pero en la noche, cuando los niños se habían ido a casa y los pasillos estaban en silencio, no podía dejar de revivirlo. La mirada en los ojos de Mateo. La sinceridad cruda en su voz. La devastadora realización de que él había sido parte del problema todo el tiempo. Odiaba cuanto lo extrañaba. Odiaba que una parte de su corazón aún se retorcía cada vez que pensaba en su mano rozando la suya, su rara y deslumbrante sonrisa destinada solo a ella. Pero la confianza rota no se reparaba fácilmente. No cuando tanto estaba en juego. Mateo se mantuvo alejado. Al menos, físicamente. Pero permanecía en los bordes de su mundo, silencioso, invisible. Clara encontraba rastros de él en todas partes, un ramo de girasoles dejado anónimamente en la puerta del centro, una caja de nuevos kits de ciencia para el programa después de clases, una donación deslizada en el frasco de recaudación marcada simplemente para los soñadores. No se rendía. Pero ella tampoco. Una tarde lluviosa, mientras clasificaba libros donados, encontró una nota escondida entre las páginas de una novela maltrecha. Lamento haberte fallado. Pero no he renunciado a nosotros. L. Sus dedos temblaron alrededor del papel. ¿Por qué no podía simplemente dejarla en paz? ¿Por qué no podía dejar de desear que no lo hiciera? Mientras tanto, Mateo merodeaba por los bordes de su propio imperio como un hombre que ya no reconocía las murallas que había construido a su alrededor. Se hacían tratos. Se firmaban contratos. El dinero se movía como mareas bajo su mando. Y, sin embargo, nada de eso importaba. Nada llenaba el hueco doloroso que se abría en su pecho cada vez que pensaba en la expresión rota de Clara. Cada vez que recordaba cómo ella se había apartado, temblando, como si él fuera algo venenoso. Quería arreglarlo. Quería derribar toda la ciudad si eso significaba hacerla sonreír de nuevo. Pero no sabía cómo. La verdad era que Mateo Navarro había pasado tanto tiempo viviendo detrás de números y negociaciones que no sabía cómo luchar por algo tan frágil, tan aterradoramente humano, como el perdón. Había intentado enviar regalos. Había intentado darle espacio. Nada la alcanzaba. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que algunas cosas no podían comprarse. Algunos corazones no podían negociarse para rendirse. Una noche, solo en la azotea de su ático con vistas a la bahía reluciente, Mateo tomó una decisión. Ya no se escondería. No lucharía desde las sombras. Si iba a recuperar la confianza de Clara, tenía que hacerlo en sus términos, incluso si significaba arriesgar todo lo que había construido. Incluso si significaba que ella podría alejarse para siempre. A la mañana siguiente, Mateo canceló todas las reuniones en su agenda. En cambio, condujo al corazón de la burocracia de la ciudad, irrumpiendo a través de interminables pasillos y salas de conferencias hasta que encontró a las personas correctas, las que tenían el poder de decidir el destino del centro infantil Sunshine. Tomó horas. Tomó llamadas telefónicas y favores políticos y una gran cantidad de humillación pública. Para el atardecer, había hecho lo único que sabía que podría importar. Firmó la transferencia total de la propiedad del centro. Sin condiciones. Sin ataduras. Transfirió la propiedad al nombre de la organización sin fines de lucro del centro,
protegiéndolo para siempre de la reurbanización. Los documentos fueron presentados. Los comunicados de prensa fueron enviados. Estaba hecho. Nadie, ni siquiera Mateo Navarro, podría tocarlo nunca más. Y no le había dicho a Clara. No planeaba hacerlo. Esto ya no se trataba de recuperarla. Se trataba de liberarla. Ella merecía construir sus sueños sin la sombra de sus errores cerniéndose sobre ella. Merecía a alguien mejor. Alguien sin fracturas. Alguien que no hubiera pasado tantos años intercambiando pedazos de su alma por poder. Mateo permaneció solo en las escaleras del juzgado mientras el crepúsculo se profundizaba a su alrededor, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban al despertar como estrellas distantes. No sabía si Clara lo perdonaría alguna vez. No sabía si alguna vez se perdonaría a sí mismo. Pero por una vez, no estaba haciendo un movimiento basado en estrategia o lucro. Por una vez, solo estaba esperando. Esperando que, de alguna manera, en algún lugar, la chica que besó a un extraño por caridad pudiera recordar al hombre detrás de la máscara. No como un error, sino como algo más. Algo digno de salvar. La noticia estalló en una mañana brillante y fresca que olía a lluvia y nuevos comienzos. Clara estaba tomando café en la sala de personal cuando Sofía irrumpió por la puerta, sin aliento y con los ojos desorbitados, un periódico doblado aferrado en la mano. «Tienes que ver esto», jadeó Sofía, empujando el papel hacia ella. Clara dejó su taza, frunciendo el ceño, y desdobló la primera página. El titular la golpeó como un golpe al pecho. Benefactor misterioso salva el amado centro infantil, Mateo Navarro da un paso al frente. Miró fijamente, sin comprender, mientras las palabras se desdibujaban y se reformaban. Había una foto del centro, bañado en la luz de la mañana. Una foto de la escritura de transferencia firmada. Y luego, más abajo, una imagen de Mateo mismo, sin máscara, sin armadura, solo él, luciendo solemne y extrañamente vulnerable en un traje gris simple. El artículo detallaba todo. Cómo había luchado contra la burocracia de la ciudad. Cómo había donado la propiedad directamente, rechazando todo crédito o publicidad hasta que las reglas de divulgación legal lo obligaron. Cómo se había cortado efectivamente de todo el trato, regalando millones sin pestañear. Las manos de Clara temblaron mientras leía. No le había dicho. No había intentado ganar puntos o reclamar su corazón. Solo había dado. Libremente. Sin pedir nada a cambio. Las lágrimas picaron en sus ojos, pero las apartó con fiereza. Ha estado luchando por nosotros todo el tiempo, dijo Sofía suavemente, apretándole el brazo. Incluso después de todo. Clara asintió aturdida. El personal se reunió alrededor, zumbando con sorpresa y gratitud. Algunos de los voluntarios mayores lloraban abiertamente. Clara se excusó y salió al aire fresco y brillante. Su corazón latía salvajemente, mil emociones contradictorias luchando por dominar. Recordó la carta escondida entre las páginas del libro donado. Los regalos silenciosos. La presencia constante en la que había aprendido a confiar sin darse cuenta. Mateo nunca había sido el enemigo. Había sido su ancla cuando todo lo demás se desmoronaba. Y ella lo había alejado. El pensamiento cortó más profundo de lo que esperaba. Se encontró caminando sin pensar, sus pies llevándola por calles sinuosas, pasando rascacielos imponentes y cafés bulliciosos, pasando todos los hitos familiares de una ciudad que una vez pensó que conocía. De alguna manera, terminó en la bahía, donde el agua brillaba bajo el pálido sol de la mañana. Y allí, solo en la barandilla, mirando el horizonte infinito, estaba Mateo. No la vio acercarse. Estaba con los hombros ligeramente encorvados, como si se preparara contra una tormenta invisible, las manos hundidas profundamente en los bolsillos de su chaqueta. Clara se detuvo a pocos pasos, con el corazón en la garganta. Por un largo momento, simplemente lo observó. El hombre al que besó sin saberlo. El hombre que casi perdió por orgullo y miedo. Pensó en todos los momentos entre ellos, las miradas robadas, las risas compartidas, los toques suaves que hablaban más alto que las palabras. Pensó en los niños, jugando bajo el sol por él. Pensó en su propio corazón,
terco y magullado pero aún latiendo salvajemente en su presencia. Y se dio cuenta de que el amor no se trataba de perfección. No se trataba de historias impecables o caminos fáciles. El amor se trataba de aparecer. Una y otra vez. Incluso cuando dolía. Especialmente cuando dolía. Tomando una respiración temblorosa, Clara cerró la distancia entre ellos. Mateo se giró al sonido de sus pasos, su expresión cerrándose instantáneamente. Abrió la boca, como para hablar, pero ella negó con la cabeza. No, susurró. Todavía no. Lenta, cuidadosamente, extendió la mano y tomó la suya. Él se tensó por la sorpresa. Clara tragó con fuerza contra el nudo en su garganta. Podrías habérmelo dicho, dijo en voz baja. Podrías haberlo hecho sobre ti. Pero no lo hiciste. La mandíbula de Mateo se tensó. No se trataba de mí. Lo sé, dijo, con lágrimas nublándole la visión. Apretó su mano suavemente, como si temiera que ella pudiera desvanecerse. Pensé que te perdí, dijo con voz ronca. Por un tiempo, susurró Clara. ¿Lo hiciste? Las palabras colgaban entre ellos, afiladas y crudas. Pero luchaste de todos modos, continuó. Creíste en algo más grande que el orgullo. Más grande que ambos. La garganta de Mateo trabajó visiblemente. Clara, nunca quise lastimarte. Una lágrima se liberó y rodó por su mejilla. Ella rió a través de ella, un sonido roto y hermoso. Lo sé, dijo. Y tal vez, eso es lo que más importa. La miró, como si temiera esperar. Clara dio un paso más cerca, hasta que no quedó distancia entre ellos. Todavía no eres perfecto, bromeó suavemente, una sonrisa acuosa curvando sus labios. Su propia boca se levantó en el eco de una sonrisa. Nunca pretendí serlo. Bien, dijo, poniéndose de puntillas. Porque yo tampoco. Y antes de que pudiera decir otra palabra, lo besó. Esta vez, no fue por caridad. No fue por espectáculo. Fue real. Suave y feroz y lleno de todo lo que no habían podido decir. Mateo se congeló por un latido, luego la aplastó contra él, sus brazos envolviéndola como si se anclara a lo único que importaba. Clara se aferró a él, dejando que la presa dentro de ella se rompiera, dejando que el miedo, la ira y el amor chocaran en algo desordenado y hermoso y completamente suyo. Cuando finalmente se separaron, sin aliento y riendo, Mateo apoyó su frente contra la de ella. Todavía cometeré errores, advirtió, su voz baja y áspera. También yo, susurró de vuelta. Sonrió, esa rara y devastadora sonrisa que la había desechó primero. Entonces lo resolveremos, dijo. Juntos, acordó ella. Siempre, juntos. La primavera se coló en San Francisco silenciosamente, vistiendo la ciudad con verdes suaves y luz dorada. En el centro infantil Sunshine, las primeras flores se desplegaron a lo largo de la cerca maltrecha, tercas y vibrantes contra la madera desgastada. Murales brillantes ahora decoraban las paredes laterales, pintados por manos pequeñas y ansiosas bajo la cuidadosa guía de Clara. El patio de juegos resonaba diariamente con risas, agudas y dulces como campanas. Dentro de la sala de lectura recién renovada, Clara apilaba libros recién donados, su corazón lleno de una manera que no había creído posible hace solo unos meses. El centro estaba vivo de nuevo. Más fuerte. Más brillante. Arraigado no en riqueza o ambición, sino en la creencia simple y terca de que los pequeños milagros podían suceder si las personas luchaban por ellos. Clara se detuvo junto a la ventana, observando cómo un grupo de niños se perseguían por el jardín. Y allí, parado junto al arenero, riendo impotente mientras un grupo de niños lo bombardeaba con pelotas de espuma, estaba Mateo. Llevaba jeans y una sudadera vieja, el cabello despeinado, la guardia completamente baja. Parecía feliz. La vista retorció algo profundo en el pecho de Clara. No el dolor agudo de la pérdida que había conocido antes. No el miedo frenético y desesperado de que pudiera romperse de nuevo. Esto era diferente. Esto era paz. Un amor tranquilo y feroz que crecía no de la perfección, sino de sobrevivir juntos la tormenta. Clara cruzó la sala, saliendo al porche.
Mateo la vio y se enderezó, sacudiéndose la espuma de la chaqueta con exagerada dignidad mientras los niños chillaban en triunfo. Ella rió, el sonido ahora sin esfuerzo, sin carga. Él le sonrió, amplio y sin reservas, y cruzó el patio en unas pocas zancadas fáciles. Cuando la alcanzó, no pidió permiso. Simplemente la envolvió en sus brazos y la sostuvo allí, firme y seguro. Clara se fundió en él, respirando el cálido y familiar aroma de su piel. Por un rato, no hablaron. No necesitaban hacerlo. Todo lo que importaba ya estaba escrito en la forma en que Mateo la abrazaba más cerca, en la forma en que Clara enterraba su rostro contra su pecho, en la forma en que sus corazones latían juntos en un ritmo tranquilo y constante. Finalmente, Mateo se apartó lo justo para mirarla. «Lo lograste», dijo, la voz espesa de emoción. «Lo salvaste». Clara sonrió suavemente. «Lo hicimos». Negó con la cabeza ligeramente. «Tú luchaste más fuerte. Creíste por más tiempo». Ella rozó sus dedos a lo largo de su mandíbula, trazando la leve cicatriz junto a su ceja, la marca de todas las batallas que había sobrevivido antes de ella. «Y tú encontraste el camino de regreso», dijo. «Eso vale tanto como lo demás». La besó entonces, lento y profundo, el tipo de beso que hablaba de hogar y para siempre y promesas hechas sin palabras. Los niños vitorearon de fondo, y Clara rió en su boca, el sonido burbujeando como la luz del sol. Más tarde, mientras la tarde dorada se fundía en la noche, se sentaron lado a lado en los escalones frontales, observando la ciudad brillar en la distancia. Mateo entrelazó sus dedos, su pulgar trazando círculos perezosos contra su palma. «Sabes», dijo pensativo, «hay mucho espacio vacío detrás del centro». Clara lo miró, divertida. «¿Y estaba pensando, ¿y si construimos un jardín? Uno de verdad. Para los niños». Ella sonrió. «¿Un jardín?». Asintió, serio. «Un lugar donde puedan cultivar cosas. Verlas florecer. Creer en algo real». Su corazón se hinchó tan ferozmente que pensó que podría romperse. «Me encanta eso», susurró. Mateo apretó su mano. «Podemos empezar pequeño. Unos pocos bancales elevados. Tal vez algunos árboles frutales más tarde. Paso a paso». Clara apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el latido constante de su corazón contra su mejilla. «Paso a paso», acordó. Se quedaron allí mucho después de que el sol se deslizara bajo la bahía, trazando futuros con luz de estrellas y esperanza, construyendo una nueva historia desde las ruinas de la antigua. Una historia no sobre comienzos perfectos, sino sobre un amor imperfecto, terco y extraordinario. El tipo que sobrevivía. El tipo que se hacía más fuerte con cada tormenta. El tipo que comenzó, érase una vez, con un solo beso accidental en un baile benéfico, y se convirtió en todo lo que nunca se atrevieron a soñar.